Yo quisiera comenzar expresándole a Sociedad Civil Catalana, en nombre de los expresidentes que nos acompañan, en lo personal, nuestro agradecimiento por esta invitación. Les decíamos en el intertulio previo que el tema que nos ocupa en esta tarde es compartido activamente por el foro no gubernamental que integran 37 expresidentes de España y de América Latina y que tengo el honor de coordinar como secretario general. Nos ocupamos de ordinario en idea de trabajar en aquellos países en donde la democracia ha fallado, se han perdido sus estándares fundamentales, en aquellos otros en donde avanzando el proceso democrático de manera regular, encuentran obstáculos, tienen fallas, y asumimos también una postura crítica, constructiva, con relación a aquellas democracias que en el ámbito geográfico que nos ocupa consideramos fundamentalmente estabilizadas. Por cierto, no quería pasar por alto que en nuestra avenida hacia Barcelona tuvimos los tres muy presentes en la memoria a una muy querida amiga que falleció tempranamente. Me refiero a doña Carmen Chacón Piqueras, quien contribuyó a la forja de esta institución desde una cátedra en la que trabajaba en el Miami-Dade College, la cátedra Messer Hannes sobre democracia, Estado de Derecho y derechos humanos. Así que luego de esto y para iniciar el conversatorio, quisiera dar por sabido lo que todos conocemos. En primer lugar, que en el momento en que se produce la caída del muro de Berlín, de manera inmediata hay una suerte de prédica acerca de las nuevas democracias que se pensaba podrían instalarse sin dificultades en Europa Oriental. No obstante, ellos encuentran algunas frustraciones en el camino. En el mundo occidental en general hay una suerte de convicción acerca de la victoria que luego de la caída del muro de Berlín tiene el modelo de la democracia liberal, en oposición a su caricatura o desfiguración, la llamada democracia popular. Pero algunos estudios dentro de la región, fundamentalmente elaborados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, dan cuenta de que, sobre todo en Hispanoamérica, hay una suerte de desencanto con la democracia. Hay un autor joven, bastante reciente, David Van Rijbroek, que intentaba resumir esto que ocurría con una frase. Dice: con la democracia ocurre algo curioso. Todo el mundo la desea, pero no hay nadie que crea en ella. Así que mi primera pregunta para los expresidentes, en modo tal de abrir juego y para que ellos tengan la oportunidad de hacer sus primeras intervenciones, es fundamentalmente esta. ¿Existe ciertamente desencanto con la democracia? ¿Es un desencanto con la política, pero no con la democracia? ¿Es un problema en donde ciertamente se trata de reclamos indignados por la calidad de la democracia? ¿O no tiene nada que ver esto con la democracia, sino con la ineficacia o la confrontación entre las sociedades civiles y los políticos, entre el pueblo y los políticos y el pueblo? Yo presento en primer lugar a doña Laura Chinchilla, que me acompaña a la izquierda. Doña Laura es, por cierto, fue vicepresidenta y presidenta de Costa Rica entre los años 2010 y 2014, fue ministra de Justicia, es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Costa Rica, con una maestría en Políticas Públicas por la Universidad de Michigan. Actualmente es vicepresidenta del Club de Madrid. Así que, doña Laura, tiene la palabra. Muchas gracias, Asdrúbal. Muy buenas tardes, es un gusto para nosotros poder tener esta oportunidad de compartir reflexiones, obviamente inspiradas en lo que ha sido nuestra práctica política
y también con una orientación de poder tener incidencia. Yo creo que lo que más nos está preocupando a muchos es cómo poder tener incidencia en positivo frente a los retos de las democracias, que en este momento, como bien ha sido presentado por varios estudios, esos retos que nos están presentando las democracias se han vuelto retos de alcance global. Hay quienes nos están diciendo que lo que tenemos al frente es una recesión democrática ya continuada, es decir, que varios años consecutivos, si identificamos una serie de indicadores que hacen a la democracia, en su sentido más tradicional del término, la democracia liberal, lo que estamos viendo es un deterioro de las mismas a nivel global. De hecho, América Latina, que también sufre parte de estos problemas de deterioro democrático, no necesariamente es la región que tiende a retroceder de manera más acelerada. Hay algunas regiones que preocupan, como es algunas de las naciones aquí en Europa del Este. Pero ciertamente tenemos en América Latina los casos de las Venezuela, las Nicaragua, las Bolivias, tenemos aquí en Europa los casos de las Polonias, las Rumanías, el caso de Turquía, tenemos el caso de Filipinas, en Asia. Es decir, situaciones que verdaderamente nos están generando reflexiones. Y si bien tenemos democracias que siguen manteniendo en principio los elementos esenciales de las mismas, los valores más importantes, las vemos en este momento siendo conducidas por líderes que de alguna manera están contribuyendo a cuestionar las instituciones más importantes de esas democracias, como es el tema de la prensa libre e independiente en el caso de los Estados Unidos, como el caso de los jueces independientes en algunas otras naciones, de manera que vemos por todo lado serias preocupaciones. En el caso por lo menos de América Latina, estamos debatiéndonos de si esa advertencia que citaba Asdrúbal, que fue advertida, digamos, por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo hace ya más o menos unos 15 años, en donde se decía, estamos viendo un descontento en democracia y si no hacemos algo, esto va a terminar en un descontento con la democracia misma. Y me parece que es importante hacer esta diferencia porque yo sigo creyendo que muchas veces tendemos a confundir ese descontento de la gente en democracia con el descontento con la democracia. Porque, vaya, la democracia no es más que un componente fundamental que nos establece las reglas y los mecanismos y los medios a través del cual vamos a gestionar la política y vamos a manejar las diferencias. Es decir, la democracia en lo fundamental es un conjunto de medios y de instrumentos para esa convivencia política, pero no necesariamente la democracia explica toda la vida en política de una sociedad. Y muchas veces lo que queremos o pretendemos pasarle la factura a la democracia tiene que ver más bien con gobiernos que no hacen su tarea. De manera que yo eso lo quiero establecer con alguna claridad, porque lo que me preocupa es que sigamos cargándole a la democracia responsabilidades que no necesariamente son de la democracia, sino que son responsabilidades de la calidad de la gestión pública, de la administración pública, de los gobiernos. O también pecados de quienes dicen representar la democracia, sus representantes, como es, por ejemplo, en este caso, en América Latina. El principal descontento que tienen los latinoamericanos en democracia, porque América Latina es un continente que en los años 70 apenas tenía 3 democracias, hoy tenemos más bien todos, excepto quizás 3, bueno, si metemos a Cuba, que no son países, digamos, democráticos, y lo que hemos visto ha sido un fortalecimiento de las mismas, pero hemos tenido enormes faltantes. Avanzamos en temas, por ejemplo, electorales, avanzamos en una mayor consolidación de la independencia judicial, avanzamos también hacia una prensa mucho más independientes, pero los representantes políticos que han sido electos en democracia han fallado en algunos elementos, como es fundamentalmente el tema del ejercicio ético del gobierno y la política. El principal reclamo, entonces, en América Latina nos enseña que es
un reclamo por los temas de corrupción, lo que nos enseña es que no necesariamente es un problema de la democracia, sino es un problema de quienes están gobernando en democracia, y en consecuencia creo que esto es importante identificarlo, porque muchos de los ajustes de las recomendaciones tienen que empezar por cómo generamos mejores respuestas desde los gobiernos y poder eso comunicarlo de mejor manera con la gente, en el sentido de que esa factura no la termine pagando la democracia misma. Presidente Quiroga fue vicepresidente y presidente de Bolivia entre 1997 y 2002, fue ministro de Finanzas, es un ingeniero industrial egresado de la Universidad de Texas, con máster en administración de empresas, por cierto, especialista en econometría y trabajó mucho tiempo con IBM, así que es un hombre de una mente bastante ordenada. No cambio la pregunta que le formulé a la presidenta Chinchilla, pero sí quizás agregaría un elemento de consideración. Hay un problema de calidad de la democracia, hay un problema de desencanto con la eficacia de los gobiernos, pero allí ciertamente la literatura intenta tratar de marcar una suerte de separación, o sea, referirse a la calidad de la democracia hace relación más directa con el empoderamiento de la gente, que es un tema que tocaba la presidenta Chinchilla, y el tema de la eficacia en el manejo de las políticas públicas es otra. Entonces se trata de un desencanto que transita por ambas vías, un desencanto general con la democracia o un desencanto con la profesionalización de la política. Gracias a Asdrúbal, a Laura, gracias a Pepe, a Fernando, Sociedad Civil Catalana, por esta invitación. Perfecto el lugar, gran seminario. Tengo una hermana que vive acá y un cuñado también que están en Bolivia. Nos cruzamos, la próxima vez coordinamos la fecha. Les agradezco mucho. Venimos de lejos, aquí varios, pero yo soy el que viene de más arriba. Despegaba en La Paz a 4.000 metros. Es el único lugar del mundo donde el fabuloso Lionel Messi no ha metido ni creo que pueda meter gol. Es la ventaja de jugar allá arriba. Algunos amigos dicen que es porque no viene con la casaca de Barcelona, entonces habrá que traer a Barcelona a ver si es la altura o si es la casaca el elemento determinante sobre el fútbol. A ver, sobre la democracia, gracias a Asdrúbal. ¿Cómo hay un desencanto? Y tú decías al principio, la democracia, usando la frase que usabas, diría, es algo que se aprecia solo cuando se está perdiendo. Y quizás las generaciones en América Latina, particularmente en Sudamérica, los países que no éramos parte de esas excepciones, Costa Rica, Colombia, Venezuela, había generaciones que luchaban, daban la vida y sacrificaban el alma por tener democracia que hoy la tenemos. Conforme pasa el tiempo, uno lo da por sentado y las generaciones jóvenes quizás no aprecian el valor de tener una democracia plena y más bien surge el descontento y empieza el descontento con el sistema tradicional, el sistema de partidos, y uno puede llegar al caso de Guatemala, donde el Economist decía, hicieron de la política un circo y acabaron con un payaso, porque un comediante terminó de presidente de Guatemala. Ese es pero eso es parte de la democracia. Creo que lo esencial para mí es lo siguiente, y dos consideraciones que dejo acá. Si algo compartimos son los desafíos o los cuestionamientos o la destrucción del Estado de Derecho democrático producto de tres vertientes generales que estamos viendo. No quiero irme a Asia ni a Europa Oriental, quedémonos en las Américas y Iberoamérica. Pongamos tres amenazas o tres elementos que cuestionan el Estado de Derecho democrático para mí. El muro identitario, y no es que quiera hacer juego con el muro, pero no se necesita un muro físico como el del señor Trump, el único muro en la historia de la humanidad que se quiere construir y el afectado lo tiene que pagar. Los soviéticos tuvieron la cortesía de pagar su propio muro en Berlín, pero no es solamente un muro físico, sino mental, identitario, de que somos diferentes que otros y por tanto tengo derecho a separarme, a excluir, a discriminar, a deportar o a hacer intentos separatistas directos y abiertos.
Segundo elemento, la descalificación de lo que decías, Asdrúbal, sistémica de aquellos que han ejercido el poder o el gobierno en democracia. Un fenómeno conocidísimo aquí en España. El cuestionamiento se va empaquetando con diferentes términos. Aquí en España se le dijo la casta. En Venezuela era la Cuarta República. En Bolivia era el sistema partidocrático. El decir que todos aquellos centro-derecha, centro-izquierda que han compartido la función de gobierno, cuando hay problemas, que los existe, y sobre todo cuando hay ciclos económicos oscilantes. En América Latina pasamos de la media década perdida 98-2003 a la década de oro 2004-2014. Diferente es la reacción de la gente de acuerdo al ciclo económico. Cuando hay caída económica, devaluación, inflación, dificultades, hay un enorme descontento y se busca cambios. Entonces la descalificación sistémica es otro elemento que ha sido utilizado en contra de la democracia, aparte de este muro identitario, pero les pondría un tercero que está en curso en América Latina, que es una enorme amenaza a la democracia: la tiranía autoritaria. Cuando uno va a foros como estos, uno escucha el término populismo ser utilizado para englobar un cúmulo de movimientos. Y yo discrepo cuando alguien me dice que el Brexit es igual que lo de Venezuela. Nada que ver. Los del Brexit no están metiendo presos, no están matando, no están asesinando. Podrán tener sus razones equivocadas o no, pero diferente es la represión autoritaria de un proyecto que era populista en su origen, pero hay que entender que en América Latina es populismo para llegar, hegemonía para consolidar, tiranía para perpetuarse. Y estamos en meses decisivos donde es posible que se encumbren regímenes autoritarios, totalitarios, al amparo de la dictadura nonagenaria gerontocrática de Cuba, tanto en Venezuela como en Nicaragua, donde hay regímenes abiertamente autoritarios que en el caso de Venezuela están destrozando la economía, pulverizando a la gente. En Nicaragua una cantidad de muertos impresionante, 300 y pico según dicen, 267 dice la CIDH, ni siquiera se tiene buena contabilidad para encumbrar un régimen autoritario y permanecer en el poder. Eso sería muy complicado porque en América Latina, que con la excepción de Cuba teníamos democracia, ese retroceso en los meses que se avecinan va a traer contagio y consecuencias en mi país y Dios sabe en cuántos otros más adelante, y por eso estamos en semanas o meses decisivos. Concluyo con lo siguiente, Asdrúbal. Decías que soy ingeniero, evidentemente, no soy filósofo. Yo cuando se habla de democracia, más allá de las entelequias, prefiero preguntar 5 elementos. Si hay 5 elementos, hay democracia, que debemos luchar por tenerla. Primero, elecciones libres, justas y transparentes. En Venezuela no se las tiene. Segundo, instituciones independientes que garanticen que todos estemos sujetos a la ley y al Estado de Derecho y no al capricho de un movimiento, una persona o un partido político. Elecciones, instituciones independientes. Tercero, prensa libre. La presidenta de Brasil solía decir: prefiero el ruido de la prensa libre al silencio de la dictadura, haciendo mostrando la conexión entre prensa libre y democracia. No sé si lo sigue diciendo doña Dilma Rousseff, pero lo había dicho. Elecciones, instituciones, prensa libre, ser oposición sin ser criminalizado. Poder pensar diferente sin que eso se convierta en materia justiciable. En Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia, es materia de persecución el pensar diferente. Y quinto y último, en sistemas presidenciales no parlamentarios, el que los presidentes o gobernantes hagan maletas en la fecha establecida y no modifiquen la fecha de expiración como elástico, como ha sucedido en Venezuela, en Nicaragua y como está en curso en Bolivia. Esos son elementos centrales que hay que tener, y si uno los tiene, puede ser que en un resultado electoral uno elija un gobierno que no dé resultados, que termine con corrupción, que no dé satisfacción, pero la democracia es el derecho a equivocarse eligiendo y tener el derecho a cambiar de rumbo después. Cuando la democracia está sometida a una tiranía autoritaria, ese derecho es el que se pierde, y eso es lo que debemos preservar, más allá de los desencantos coyunturales de nuestras poblaciones en la región. Preservar esos 5 elementos de la democracia y un Estado de Derecho pleno me parece fundamental para cualquier país: Venezuela, Bolivia, Nicaragua y España también. El planteamiento que hace nuestro querido Tuto
me obliga a hacer el papel de abogado del diablo. Él acaba de enunciar los elementos fundamentales de la experiencia democrática, que obviamente no es necesario ponerlos de lado, y constata lo que empíricamente está allí, a la vista de todos, que es también la emergencia de populismos autoritarios. Esto lo tuvo presente, por cierto, un grupo de presidentes en ejercicio de América que decidieron adoptar en el año 2001 la Carta Democrática Interamericana y se encontraban frente a un problema que visualizaban de manera muy clara. Por una parte, Iberoamérica superaba el tiempo de las dictaduras militares y había ingresado a gobiernos democráticos porque habían sido el producto de la manifestación del voto en elecciones universales, libres y competitivas. Pero advertían esto, dice, es que hay un nuevo fenómeno que está surgiendo, ya el problema no es el de las elecciones, el problema es que tenemos gobernantes, en aquel momento la preocupación era fundamentalmente Alberto Fujimori en Perú, que llegan al poder a través del voto y en el ejercicio de la experiencia de la democracia vacían a la democracia de total y absoluto contenido. Entonces viene justamente el tema central. Estos autoritarismos populistas son el producto de elecciones y el argumento que traen siempre a la mano fue el argumento de Hugo Chávez en Venezuela, el argumento de Nicolás Maduro en su momento, el argumento de todos los populistas que han surgido en la región, es que las mayorías en definitiva han decidido esto. Entonces me pregunto, en la democracia, siendo el voto la puerta de entrada, implica la posibilidad de que la gente pueda escoger democráticamente su camino hacia el infierno. O sea, escoger entre una opción democrática y una opción autocrática o dictatorial. Doña Laura. Sí, pero vamos a ver, implica que la gente pueda escoger el entrar, pero también que pueda salir de él. Claro. Y lo que de alguna manera nos está haciendo falta es ese cierre, ¿verdad? Es decir, eso es lo que te confirma, es que la tarea no es una tarea completa, por lo menos visto, digamos, desde el reto y desafío de las más jóvenes democracias de nuestros países, con algunas excepciones. ¿Qué es lo que hemos garantizado en estos años? En estos años hemos garantizado la sucesión y la alternancia en el poder a través de procesos electorales. En este momento América Latina le da cátedra a cualquier país del mundo en cuanto a pureza electoral, en cuanto a solidez de los procesos electorales. Muchos de estos países, México, que hasta hace muy poco era un régimen muy poco competitivo porque solamente había un partido, México hoy es un ejemplo en materia electoral. Pero la democracia no es solo eso, es que no se agota ahí. Y gran parte del pecado que cometimos en América Latina fue creer que con eso ya bastaba. Y entonces lo que sucede, vamos a ver, ningún pueblo del mundo está vacunado contra la elección de un líder populista, porque el enojo, digamos, colectivo, muchas veces se expresa en un castigo a la política tradicional. Y entonces se elige a ese otro, ¿verdad? A ese, digamos, que viene de afuera, de no sé dónde, que ha despotricado contra la política tradicional y creemos que esa es la persona que en consecuencia va a hacer el cambio que muchas veces no tiene calificativo. Entonces no estamos exentos de que eso suceda y la gente tiene todo el derecho a equivocarse. Asdrúbal, ¿qué vas a hacer? Es su derecho porque es la libertad de elegir, pero cuando tenemos elecciones de ese tipo y hay instituciones fuertes, entonces se ha invertido en Estado de Derecho, se ha invertido en libertad de expresión. Lo que empezamos a ver es que de alguna manera esas instituciones empiezan a marcarle la cancha al líder que quiere abusar de sus poderes. Y yo creo que el caso más claro vuelve a ser una vez más Estados Unidos, ¿verdad? Tenemos decisiones judiciales de jueces que echan para atrás decretos, tenemos prensa que todos los días cuestiona y ponen en entredicho las decisiones,
Tenemos un partido político que en el Congreso mal que bien hace ese, digamos, contrapeso, y además los estadounidenses saben que a lo sumo tendrán a un gobernante por 8 años, a lo sumo. El problema es que cuando no hemos invertido en los otros componentes que hacen parte de la democracia, viene un populista estilo Hugo Chávez y se queda para toda la vida. Y entonces la gente no tiene la posibilidad de enmendar, digamos, esa decisión que dice no fue la mejor, quiero de nuevo el cambio. La democracia de alguna manera lo que garantiza es la esperanza de que frente a una mala decisión colectiva o a una decisión que no satisfizo a la gente, siempre va a haber la posibilidad de un cambio. De manera que yo creo que es algo también que hay que insistir. A mí lo que me preocupa es que sobre todo cuando hablamos frente a las más jóvenes generaciones, le carguemos tanto la mano a la democracia como si en nuestros países la tarea fue completa y lo que nos está fallando la democracia cuando en el fondo simple y sencillamente no terminamos de hacer la tarea y darle a la democracia todas sus alas para que pudiese verdaderamente desplegar. Bueno, tú te referías justamente a los elementos básicos de la democracia. Tenemos este texto del año 2001, la Carta Democrática Interamericana, que ha generado una doctrina que desde el punto de vista nominal es quizás una de las más completas que se puedan conseguir en el hemisferio occidental. Diría todavía más que hay 600 y tantas enseñanzas de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que han validado esos estándares. Pero también hay una realidad, tenemos una enfermedad, ha emergido el populismo, yo lo he llamado el tráfico de las ilusiones, y el tráfico de las ilusiones surge porque algo falta o algo falla. Hay una segunda realidad, esto está ocurriendo coincidencialmente en plena apertura de la experiencia de la civilización digital. Cuando apenas comienza esta suerte de aldea global a funcionar, que por una parte diluye las fronteras de los estados y las hace líquidas, pero lo que es más grave, diluye también a las sociedades, porque las sociedades comienzan a sufrir de narcisismo digital. Entonces, frente a esa realidad, uno se encuentra con los estándares que acabas de mencionar. Y pondría un ejemplo. Democracia son derechos humanos in totus, todos los derechos para todas las personas. Pero hoy en día lo que tenemos es una suerte de atomización en donde cada sector o cada grupo habla de su derecho a la diferencia. Y cuando comienza a hacerse énfasis en la particularización, obviamente el contexto universal del mundo de los derechos humanos desaparece. La democracia es libertad de expresión, es cierto, pero hoy están dando carrera justamente los editores de televisión, de radio, de prensa escrita, porque el periodismo subterráneo, que es instantáneo e inmediato, está liquidando a la columna vertebral de la experiencia de la democracia. La democracia son partidos políticos plurales, pero lo cierto es que cuando uno invita hoy en día a las generaciones actuales a la militancia partidaria, prefieren el mundo horizontal de las ONGs y pasan los partidos a transformarse en meras franquicias electorales. Y para concluir, la democracia es Estado de Derecho, y a quienes pasamos por las escuelas de leyes se nos decía que todos somos iguales en la ley, ante la ley y en la aplicación de la ley. Y hoy en día cada sector quiere su ley también de carácter particular. Si este es el diagnóstico, el problema está, entonces, ¿cuáles son las medicinas? Porque saber dónde está la falla, lo decía doña Laura, ciertamente no se trata de echarle la culpa a la democracia, pero lo cierto es que la democracia la entendimos fundamentalmente como un sistema de organización del poder, un procedimiento. Y aparentemente se da también un deslave en la sociedad civil, que algunos lo interpretan antes que una queja contra la democracia,
una suerte de intensificación de la experiencia democrática, pero que no tiene conducción institucional. ¿Cómo resolver ese problema? Sobre todo que Tuto Quiroga es ingeniero, ¿no? Gracias, gracias Asdru. A ver, dos temas quisiera tocar. El tema de la Carta Democrática, que si no la conocen, claro, lamentablemente quedará en la historia como el segundo evento más importante de las Américas, porque se suscribió el 11 de septiembre del 2001 en Lima, Perú, el día de las Asiago de las Torres. Y se lo hizo en Perú justamente porque se aprendió de que desde la presidencia, elegida democráticamente, como el caso de Fujimori, se podía socavar la democracia. Entonces se codifica elementos centrales para lo que debe ser una democracia, como los que señalaba al principio. ¿Cuál fue la miopía de ese momento? Y me incluyo porque fue mi canciller que la firmó. Es que no se podía prever que llegue un fenómeno que se pueda apoderar del hemisferio. El siglo XXI ha sido dominado en Sudamérica en particular por el fenómeno chicha. Chicha es este trago dulce en Bolivia con alcohol que sube muy rápido. Pero el siglo XXI fue chicha en Sudamérica, China y chavismo. China cambió Sudamérica, el gigante asiático, con voracidad insaciable por lo que teníamos: energía, comida y minerales, petróleo, carbón, gas, hierro, zinc, estaño, plomo, plata, soya, azúcar. En Sudamérica los tenemos a raudales, y los chinos compraban en volúmenes crecientes a precios ascendientes y se llenaban las alforjas, incluyendo la alforja petrolera de un hombre muy talentoso para hacer campaña, que en paz descanse, don Hugo Chávez. Una poderosa mezcla de canal de noticias con canal de historia, con canal de comedia, con canal de música, con canal de deporte. Hacía todo 5 horas al día, con cadenas interminables, extremadamente entretenido, y sentado sobre un país, sobre las reservas petroleras más grandes de la humanidad, cuando él jura, el precio estaba en $7-8 y llega a $140. Y llega a tener 22 de 34 países en la OEA, porque la Carta Democrática, ¿dónde se aplica? En la OEA, con el Consejo Permanente. ¿Quién vota? Los estados. No puede acudir la sociedad civil, tiene que acudir un estado. Y si uno tiene enormes reservas petroleras, y con Petrocaribe y Alba va comprando voluntades, 5,000 barriles, 10,000 barriles, 15,000 barriles, llegó a tener en el apogeo de su poder Hugo Chávez 22 de 34 votos en la OEA, y el secretario general, lamento decirlo, pero apellidaba Insulza con S y Z. Su gestión fue Insulza con doble S, porque estaba al servicio directo de este proyecto hegemónico. Entonces las cláusulas para activar la mayoría para votar o 2/3 estaban sujetas a un proyecto poderoso que nadie podía concebir, que llegue a tener tal dominio del hemisferio y que exporte un modelo autoritario y lo instaure en mi país, lo instaure en diferentes otros países. Hoy se está viendo las consecuencias. Lo de Venezuela es realmente Winston Churchill en reverso, ¿no? Churchill decía de sus avesados pilotos: nunca tan pocos han hecho tanto por tanta gente. Bueno, en Venezuela nunca un régimen con tanto tiempo, tanto poder y tanto dinero ha destruido tanto y enriquecido a tan pocos en desmedro de su población. Realmente han pulverizado a Venezuela. Es debacle económica, con catástrofe humanitaria, con represión autoritaria, y en el país más rico de las Américas ha vuelto el sarampión, la difteria. El descalabro económico es gigantesco. ¿Cuánto cuesta aquí un litro de gasolina en España? ¿Ah? $1.20. Con eso en Venezuela me compro 540,000 litros. La gasolina es regalada, pero no hay comida, no hay medicina, no hay absolutamente nada al otro lado, y es un país que se ha destrozado. Por eso estos meses que se avecinan son críticos. La OEA actuó tarde, diferente era la gestión de Almagro que la anterior, pero así todo es difícil. ¿Y qué sucede con lo de Venezuela? Porque es el elemento fundamental. Si decimos aquí, sociedad civil catalana, prohibido en este salón que entren animales, y aparece un elefante que pasa, va a ser difícil decir que no entre el tigre, el león, el lobito o el conejito. ¿Me dejo entender? Si pasa la violación superior, que es lo que pasa en Venezuela, ¿dónde está la fuerza para después cuestionar lo que pasa en Nicaragua o en mi país Bolivia, donde se está usando instrumentos interamericanos
para pretender que ser tirano a perpetuidad es un derecho humano para poder candidatear para siempre. Cuando la violación máxima pasa, es más difícil actuar ante las menores. Y eso obviamente aquí no tiene relación. Creo que aquí ustedes pueden comparar con los parámetros y cánones que rigen en la Unión Europea, que le dan una organicidad jurídica a los países que pertenecen. Y estoy seguro que muchos quisieran un pronunciamiento claro de la Unión Europea respecto a si admitirían o no actitudes separatistas que se puedan integrar después. Lo mismo quisiéramos nosotros en la OEA, pero como digo, finalmente son los estados que recurren a esto. Una moraleja que queda de esto para mí es que la carta de la OEA en realidad fue de la OGA, Organización de Jefes de Estado de las Américas, que son los únicos que pueden invocar. Hay que buscar mecanismos para que Defensoría del Pueblo, sociedad civil, parlamentarios puedan acudir para parar estos desastres a tiempo. Mi último comentario sobre el tema digital. Es verdad que vivimos en un mundo totalmente diferente. Mire, yo era ingeniero de sistemas, pero cuando yo era ingeniero de sistemas y vivía, mis hijas no me creen, Google era un locutor argentino gritando un gol en la radio. Amazon era un río en Brasil. YouTube era lo que uno leía que había en Londres, el metro ese subterráneo. Apple era el sello discográfico de los Beatles, con los discos de vinil, y mis hijas me dicen quiénes eran esos. El mundo cambió. Yo en universidad tenía casilla física, 6050 College Station, Texas, y uno la abría y las novias te mandaban las cartas, ¿no? 3 por semana, 2 por semana y después adiós. Bueno, no era por Facebook, no sé cómo hace uno hoy día por Facebook. Es un mundo diferente y ha cambiado para siempre. Si uno escoge un año, yo les digo a estos muchachos jóvenes universitarios que le ganaron la única elección que perdió Chávez el 2007 en el referéndum de la Constitución, les digo los iPhones, porque el 2007, si uno busca un año que sea el punto de inflexión tecnológico, es el 2007. Que es cuando viene el iPhone, cuando Google se compra YouTube, cuando sale Twitter, cuando sale en Facebook a las acciones, y hoy día el mundo es y va a ser diferente para siempre. Y yo creo que los partidos no se han adecuado a esta realidad. Que yo hace 20 años, si venía a Barcelona, para traer lo que tengo acá, requería 2 baúles. Una máquina de fax, 2 televisiones, 3 cámaras, no sé cuántas filmadoras, 80 libros. Imagínense lo que tenía que acarrear conmigo para tener todo lo que tengo acá, y ese mundo ya cambió y es totalmente diferente y va a seguir siendo diferente. La velocidad de procesamiento, la acumulación de información, el tejido de redes ha cambiado. En democracia yo diría lo siguiente para concluir sobre esta relación. Decías, hay narcisismo digital. Sí, creo que el principal adicto a las redes debe ser el presidente de Estados Unidos, y los periodistas están adictos al adicto. Porque, Dios mío, que lo que cada mañana tiene a todo el mundo entretenido. Ese es el mundo que se vive. Pero advierto lo siguiente, uno puede cuestionar y criticar, y lo entiendo, el tema de privacidad, de redes. Cuando uno va a Estados Unidos escucha esas cosas, y a veces empieza a escuchar sugerencias de control de parte de demócratas, pero probados, que uno dice, si esa idea se la dan a Maduro o se la dan a Ortega, Dios mío, que los harían felices. Porque, claro, el controlar las redes, que en Venezuela es el único mecanismo para comunicarse. Tú sabes, un venezolano que hace un concejal, un opositor, anda con un palito y 3 cámaras. Y cuando está yendo a cualquier lugar, la prenden. Facebook Live, Periscope, Twitter, Instagram. Prenden las 3 a cada rato. Es la única forma de comunicarse ante un régimen autoritario que controla todos los medios. Hay que encontrar el justo balance, y yo creo que las redes, como instrumento de aglutinación, de protesta, de movilización, se ha encontrado cómo funcionan bien. Como mecanismo orgánico para trabajar, todavía no. Para gobernar, recién estamos empezando a escudriñar la superficie, pero es evidente que están aquí, que se van a quedar, que han transformado la forma de vivir. Y concluyo con un ejemplo del valor democrático y los tiranos ignorantes. Presidí la primera misión de observación electoral en Túnez, cuando se cae Ben Ali, cuando es en Sidi Bouazizi se prende fuego. Importante lo siguiente, la gente se olvida el valor de la democracia. Ver a gente votando, llorando, a uno le recuerda lo que es haber votado por primera vez, y lo hemos dejado de apreciar. Y la gente, pero votaba con una fuerza, como clavando
el ataúd de Ben Ali que ya había salido de Túnez. Es algo que nunca hay que olvidar ni nunca dejar de valorar. Y ahí me contaban que las redes ¿en qué sirven? Siempre ha habido protestas, siempre ha habido organización en contra o por una causa democrática. Las redes te ayudan a que la velocidad de que de 10 personas pases a 100, a 1000, a 100.000, a 1.000.000, se comprima radicalmente, como se la vio en el caso de Túnez. Y menos mal, la ignorancia del dictador, cuando los militares le dicen a Ben Ali, ¿cómo sale tanta gente? Las redes, el Facebook, bajen el Facebook. Bajan, la nieta se queja y Ben Ali dice, Facebook, esa es la red, es lo que usas para jugar con las amigas. Suban el Facebook, suben el Facebook, sube la libertad, sube la democracia y se cae Ben Ali. Tiene su uso, hay que saber cómo movilizarlas en pos de la democracia. Hay que saber cómo utilizarla, ¿no? Y creo que allí, doña Laura, está el tema central. Volvamos hacia América Latina, que yo prefiero llamarla Hispanoamérica. Algún autor británico en el año 2000 habló de la postdemocracia y tenía como objeto de su análisis fundamentalmente la experiencia del presidente Berlusconi en Italia. Decía, tiene todos los medios y mantiene una relación de inmediatez con la gente sin necesidad de que le interrumpa el paso la organización institucional. Revisando yo la prensa, encuentro que en el año 95, 5 años antes de que la escuela británica escribiese sobre esto, un asesor de Hugo Chávez, un argentino, le hablaba de la postdemocracia, la relación líder-pueblo, Fuerzas Armadas. El resto no existe. En este vacío que ha generado el mundo digital, hay una probable resurrección del viejo cesarismo democrático que conoció América Latina a lo largo de su historia. Y me pregunto, ¿cómo logra conciliarse el renacimiento de ese cacique latinoamericano, padre bueno y fuerte, populista, con lo otro que reclama la sociedad digital, que es el empoderamiento? Y aun cuando esto implique hacer más compleja la pregunta, ¿cómo resolvemos también el problema del empoderamiento digital? Porque no hay cosa más antidemocrática que esto. ¿En qué sentido? Esta es la otra versión. Cada persona que tiene un aparato digital y usa WhatsApp o usa el Twitter, cuando recibe una opinión que no le gusta, ¿qué hace? Bloquea. No hay diálogo. Y lo hacen de manera repetitiva. La democracia es diálogo, es tolerancia. Y a su vez tenemos el otro problema. Frente al desmembramiento que sufre la formalidad del Estado, hay todo un conjunto de pequeños cuerpos que integran ahora la sociedad civil, que reclaman ya no solo el derecho al bloqueo de los otros, sino el derecho a la diferencia. Entonces, ¿cómo conciliar autoritarismo con empoderamiento por parte de la gente que pide mayor democracia, en términos teóricos cuando menos? Bueno, no hay la menor duda que los populismos, por lo menos de América Latina, que es uno de los más exitosos productos de exportación, por cierto, de nuestra región, han sido fenómenos fundamentalmente de masas, y en ese sentido uno podría tener la tentación de decir que entre más masifiquemos la participación política o la opinión de los ciudadanos a través del uso de Internet, más riesgos podría haber del surgimiento de fenómenos populistas. Yo no necesariamente ascribo esa tesis, porque vaya, el populista por sobre todo construye ese apoyo de masas sobre la base de audiencias muy cautivas, sobre la base de los elementos más emotivos y sobre la base evidentemente de profundos niveles de ignorancia frente a la realidad. Cuando esas cosas se combinan, por supuesto que ahí está el líder de tipo populista. Yo creo que si bien la Internet tiene enormes riesgos, por supuesto que los tiene, son muchas más las oportunidades que nos ofrecen
para enriquecer los procesos de participación ciudadana y, en consecuencia, abrir y oxigenar a las instituciones de la democracia. Yo fui la primera presidenta en mi país que gobernó en el marco de las redes sociales, de manera que imagínense ustedes la cantidad de golpes que nos llevamos en el proceso de aprendizaje. Fueron tal los golpes que yo decidí manejar mis propias redes sociales. No acepté el community manager porque yo necesitaba entender el fenómeno en sus dimensiones. Y si algo fui descubriendo, claro que Costa Rica se prestaba porque es una sociedad mucho más pequeña. Al final uno más o menos sabe quién es quién. El anonimato no es tan fácil aún en las redes sociales. Y lo que uno va aprendiendo es que no hay la menor duda de que hay una masa crítica que es la que verdaderamente está prestando atención al debate público, y que si esa masa crítica logramos potenciarla, se convierten en grandes orientadores de ese debate público. Pero ya esa orientación no va a depender solamente de unos pocos iluminados, porque vamos a ser muy francos también, la prensa tradicional se arrogaba muchas veces definir la opinión pública cuando en muchas de nuestras naciones ni siquiera existía un ambiente, digamos, competitivo desde el punto de vista de la prensa. Había una gran concentración de la propiedad de los medios de comunicación, y entonces esos medios de comunicación se arrogaban establecer la verdad, si es que los fake news no son de ahora, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que, y un poco aquí quiero hacer un breve paréntesis porque es un elemento que me parece importante, cuando hablamos de esos faltantes de la democracia, ¿verdad? Perdemos de vista el concepto que para mí es más importante, que es el de ciudadanía, el pilar sobre el cual pivota la calidad de una democracia. Y muchas veces nos olvidamos y creemos que mejorar la democracia es hacer la reforma a la Constitución o hacer una nueva ley o inventarse una nueva institución para atender las preocupaciones y las demandas ciudadanas, cuando en el fondo de lo que se trata es de invertir en ciudadanía, en calidad de ciudadanía. Ciudadanos que tengan verdadera oportunidad de acceder a los beneficios, al igual que todos los otros en una sociedad. Ciudadanos con capacidad educativa, de formación, con raciocinio, de discriminar la información. Todo el proceso de alfabetización digital es una de las cosas que debe estar en la prioridad para mejorar la calidad de ciudadanía y para mejorar también el funcionamiento de nuestras democracias. No es controlando la internet, no es tratando de poner censura a los contenidos, es todo lo contrario, es garantizando el acceso a la internet libre, abierta, sin cortapisas, pero invirtiendo en una calidad de ciudadanía que sea capaz de discriminar entre la información que está leyendo. Yo creo que ahí tenemos más bien una oportunidad, me parece, pero por supuesto también requiere que tengamos líderes suficientemente tolerantes como para aprender a leer a la ciudadanía desde el punto de vista de las redes sociales. Sin esa ciudadanía activa que estamos viendo en muchos países, no habrían podido sustituirse gobiernos como el de Armenia recientemente, no habrían podido caer corruptos en América Latina, como ocurrió el año pasado con varios presidentes, no habríamos podido hoy por lo menos conocer que la gente de Nicaragua no estaba contenta con su presidente, que reportaba favores de opinión pública hasta 80%, ¿verdad? Cuando la gente se tira a la calle y logra socializar a través de las redes sociales, valga la redundancia, una serie de sentimientos, digamos, de frustración, esa es una oportunidad. Pero por supuesto hay que concatenarla con muchas otras cosas que hemos dejado de hacer. Hay que invertir en ciudadanía. Cierro con esto. Algo de lo más esperanzador que uno puede constatar es que cada vez que ha habido una de estas elecciones controversiales en algunos de los países que han ido al referéndum, el Brexit en Gran Bretaña, el plan de paz en Colombia y algunas otras elecciones, cuando se estudia quiénes estaban de un lado y quiénes de otro, generalmente lo que hace la diferencia entre los sectores más reflexivos, más cosmopolitas, más tolerantes, está la gente que ha tenido acceso a la educación. Ahí hay una clave.
que en América Latina todavía tenemos que terminar de descifrar cuando vemos que nuestro principal activo, que es la gente joven, sigue estando mayoritariamente excluida de una educación de calidad. Tenemos que ir concluyendo porque el tiempo se nos agota, pero quisiera, a la luz de lo que ha comentado la presidenta Chinchilla, volver de nuevo con el ingeniero. Es útil el andamiaje digital, pero es útil con un riesgo. Transforma la democracia en una democracia de usa y tire, una democracia que responde a estados de ánimo coyunturales, a una democracia self-service. ¿Qué mecanismo podría entonces, en cierta forma, contener esto? Porque también hay un riesgo. Las redes han doblegado al periodismo tradicional, que ejercía una suerte de monopolio sobre las verdades, pero lo cierto es que en este momento también cabe la pregunta: ¿cómo refundamos a los estados democráticos y cómo refundamos a la comunidad internacional para que sean instrumentos de servicio a la verdad? Entre otras cosas, porque también en la multiplicación exponencial de las redes llegamos a la nada. A ver, es una realidad que ha cambiado el mundo y estamos viendo cómo se está instaurando. Es verdad que las redes tienden a ponernos como que en condominios separados. Este es un grupo de condominios donde vivimos los que estamos de un lado y allá los del otro, y uno termina hablando medio en eco, y claro, hay de todo, hay los que persiguen, lo que dices tú. Yo colecciono como hace exactamente un año, este lunes, ¿no? Laura, nos declararon personas no gratas a Laura, a Pastrana, a Miguel Ángel Rodríguez en Venezuela. Fuimos a apoyar a la oposición, nos declararon persona no grata, en teoría no podemos volver. En caso mío, por segunda vez, la base de datos no es tan científica. Y en Venezuela, sin las redes no habría forma de saber lo que dice Laura. Creo que son instrumentos que están permitiendo que regímenes autoritarios con la receta clásica de, con dinero venezolano, Ortega, comprarse todos los canales de televisión, uno para el hijo, el otro para el sobrino y para la otra hija, pensaba que tenía todo absolutamente amarrado. En mi país, capitales venezolanos se han comprado algunos periódicos, radios y televisión, pero el mundo de las redes permite, alguno puede decir, permite diseminar fake news, pero también permite diseminar real news cuando los medios están copados y tomados por gobiernos y regímenes autoritarios. Creo que es algo que, ¿cómo va a terminar funcionando? ¿Cómo se hace para que no sean máquinas o fábricas de trolls y de bots? Yo lo sé, yo colecciono los trolls y bots de Venezuela, de Nicaragua, Laura también, ¿no? Los que te mandan a insultar. Bueno, hay que bloquear porque no voy a usar mis megas para que me insulten, porque uno puede montar máquinas de insulto y ustedes deben conocer cómo se montan para hacer. Hay muchos problemas que resolver. Pero si ustedes me preguntan, yo prefiero tener la libertad en redes, que conlleva también la libertad de insultar, de agraviar y diseminar mentiras, pero es parte de lo que viene. Sin marinero que no le gusta el mar es como gente que quiere hacer política sin que recibir agravios, hay que tolerarlos. Si me permites, Asdrúbal, creo que yo quisiera cerrar con dos elementos para ustedes, amigos, acá en Barcelona, que son determinantes. ¿Sí? Perdona que te interrumpa porque quisiera que respondiera Laura también. Perfecto. Diese algo al respecto. No. Ya. Sigue en tu exposición, pero agregando un elemento. Ya. En el proceso de construcción de diálogo, cuando no existe, porque ciertamente han predominado los estados emocionales, la falta de respuesta resuelve todo buscando un culpable. Y se produce una suerte de deslave de odios que impiden la posibilidad de la construcción institucional. ¿Cómo resolver justamente el que las redes sociales no sean simplemente el movimiento exponencial de los radicalismos, para que puedan encontrar una suerte de nicho que les permita algún grado mínimo de convergencia y de reconstrucción
de una experiencia democrática en el siglo XXI que permitirá conservar el ancla al que debe quedar atada la nave democrática con algunos movimientos, pero que en definitiva responda a realidades que son totalmente diferentes a las históricas conocidas, ¿no? Quisiera entonces que... Sobre eso. Muy bien. O sea, completando tu idea anterior. Perfecto. Agregar ese A ver, elemento. rápidamente, creo que hay que aprender a usar las herramientas. ¿En qué sentido? Es muy fácil la construcción de lo que dije al principio, muros identitarios en base a 4 consignas muy fácil que se manejan, donde el victimario se victimiza y termina imponiendo la discusión a la sociedad. El señor Trump le ha hecho creer a Estados Unidos que el problema somos los latinos. Yo nunca pensé que iba a haber un presidente de Estados Unidos republicano, donde generalmente los republicanos eran pro libre comercio, los demócratas mejor trato en migración, y yo buscaba siempre la licuadora. Pues resulta que conseguimos la licuadora en negativo. El señor Trump no quiere ni los productos ni nuestra gente. Quiere deportar, quiere cerrar el comercio, imponiendo consignas diciendo este es el culpable. O decir en Barcelona, en Cataluña, el culpable es España. O en Venezuela decir el culpable es el imperio o el neoliberalismo. Es muy fácil manejar eso con consignas. El problema es que muchas veces rebatimos eso con argumentos racionales y con documentos brillantes. Yo tengo documentos brillantes que muestran que la migración a Estados Unidos ha caído, que los migrantes latinos cometen menos crímenes que los que están allá. Todo lindo en PDFs de 25 páginas que nadie lee. Lo que hay que aprender es a transmitir. Si uno hace un documento, lo ven 10 personas. Si uno hace un video con VideoScribe y demás, lo ven más personas. A aprender a refutar posiciones racionales y sensatas a través de conductos más ágiles, más dinámicos, más emocionales. Porque si los que imponen consignas, eres un imperialista, derechista, neoliberal, yo quiero ser independiente porque el otro tiene la culpa, lo hacen con consignas fáciles, emotivas, de videos cortos, y tú respondes con position papers de 120 páginas, estás muerto. Hay que aprender a usar los mismos elementos para que argumentos sensatos y racionales también tengan un manejo adecuado. Y, por ejemplo, en Venezuela, ya el discursito de que el fulano es un imperialista, neoliberal, ultraderechista, y los insultos y consignas se acabaron. La gente quiere democracia y libertad. Y está claro de que es así, la gente lo entiende, y hay que tener esa capacidad de también motorizar y movilizar consignas emocionales que lleguen a la gente en pos de la defensa de un Estado de Derecho democrático con argumentos sensatos, pero que lleguen de forma ágil a la gente en los medios de comunicación que hoy tenemos. El cierre, doña Laura, a la luz de lo que... Me lo dejaste difícil el cierre, pero bueno. Bueno, no, yo creo que para concluir, estamos viviendo momentos que nos angustian a quienes hemos sido fieles al ideario democrático. Sin embargo, yo tiendo a creer que tenemos una gran cantidad de oportunidades. En primer término, las oportunidades de las experiencias fallidas nos recuerdan que la democracia es mucho más que el ejercicio del voto y que tiene un fuerte componente del ejercicio de una ciudadanía suficientemente responsable como para asumir papeles tan protagónicos como muchos ciudadanos a través de las redes sociales están demandando. Y que parte de esos componentes en donde no debemos conceder nunca en el debate público es precisamente en el respeto de las reglas que hacen parte de la democracia. Cualquier diferencia tiene que respetar los preceptos constitucionales, el Estado de Derecho, el respeto a las minorías, pero también hacer valer la voluntad de las mayorías. Y me parece que eso está clarísimo. El populismo es un riesgo, pero aquellas sociedades que eligen a un populista y que han invertido en buena calidad de sus instituciones y de su Estado de Derecho, saben que ese populista tarde o temprano se va. Algunas secuelas dejará, pero se irá. Mientras que la experiencia que nos dejan aquellas sociedades que hicieron el trabajo a medias, nos dicen es que el populista se queda y difícilmente luego lo desplazamos. Y finalmente, el tema de las oportunidades que nos dan
más bien, diría yo, toda la revolución tecnológica, todos los temas de la globalización, para poder empezar a caminar con menos temor que lo que hasta ahora pareciera que hemos generado los políticos frente a las demandas de formas de democracia más participativas. Sin lugar a dudas, la democracia representativa se nos está quedando corta, la gente quiere tener más protagonismo, ese protagonismo implica más responsabilidades de parte de los ciudadanos, pero implica también por sobre todo, y aquí me devuelvo un poco al inicio de mi intervención, significa entender que la forma de hacer gobierno, la forma de diseñar políticas públicas tiene necesariamente que cambiar. Tenemos que diseñar políticas públicas a través de la incorporación de las tecnologías digitales que permitan a la gente, una vez que ha votado, poder tener escrutinio sobre el cumplimiento de las políticas públicas de aquel al que elegí, poder tener escrutinio sobre la ejecución de los presupuestos para ver si efectivamente está siendo consecuente con lo que ofreció, poder tener la garantía de transparencia en los procesos de contratación administrativa para que sea menos Odebrecht y más recursos bien invertidos, y todo eso que de alguna manera nos ha faltado y que hace parte del reclamo de los ciudadanos a la democracia, ahora lo podemos hacer gracias precisamente a las tecnologías digitales. Así que se vuelven en una gran oportunidad para hacer mejor gobierno, para poder incorporar más a la ciudadanía en un ejercicio más activo y a través de estas modalidades poder garantizar una mayor legitimidad de la democracia, que en última instancia es a lo que todos debemos aspirar. Bueno, muchas gracias a la presidenta Chinchilla, muchas gracias presidente Quiroga, y a ustedes muchas gracias por haber tenido la paciencia en escucharnos.